Buen día. El día de hoy abordaremos la teoría de la imprevisión en materia contractual, especialmente en los contratos civiles y mercantiles. Para abordar la teoría de la imprevisión contractual en el derecho privado, tenemos que primero hablar acerca de la naturaleza jurídica de los contratos civiles y mercantiles. Para eso nos planteamos la siguiente pregunta, la cual es: ¿de qué manera la autonomía privada y la fuerza obligatoria del contrato, tal como lo consagra el Código Civil colombiano y el Código de Comercio colombiano, determinan la naturaleza jurídica del contrato y justifican su carácter de fuente de obligaciones y de ley para las partes? Para ello, entonces, tenemos que acudir al artículo 1602, 1494, el artículo 16, el 1602, el 1603, entre otros previstos en el Código Civil colombiano, que en resumidas cuentas abarcan o hablan acerca de la autonomía privada y que el contrato es fuente de obligación para las partes que celebran dichos acuerdos de voluntades. Como características generales del contrato privado o regulado por el derecho privado, podemos encontrar la autonomía de la voluntad previsto en los artículos 16, 1602 y 1603 del Código Civil. También como característica encontramos la fuerza vinculante, es decir, aquella que predica que el contrato obliga en todo en cuanto pertenece a su esencia, naturaleza y modalidad pactada. Ello al tenor de los artículos 1501, 1602 y 1623 del Código Civil. Por su parte, como característica constitucional, o más bien de origen constitucional, para todas las actuaciones, tanto públicas como privadas, tenemos la buena fe. En materia de contratos, se prevé que desde la etapa previa, durante la ejecución y etapas posteriores se deben realizar conforme a los postulados de la buena fe. También como característica esencial está la conmutatividad en los contratos onerosos, en donde cada prestación que pactan las partes se reputa equivalente tanto para uno como para otro extremo contractual. Dentro de los contenidos del contrato podemos destacar los elementos que pueden ser elementos esenciales, que son indispensables o necesarios para la existencia del contrato mismo, esto al tenor del artículo 1501 del Código Civil. También están los elementos naturales, que son aquellos que emanan por mandato o por ministerio de la ley, si no se pactan de modo diferente. Y también están los elementos accidentales, como aquellos que por la liberalidad de la voluntad de los contratantes pueden expresar en cada uno de los clausulados. Estos materialmente los podemos encontrar en las condiciones, en los plazos y en los modos de cumplimiento de cada una de las obligaciones que se lleguen a estipular. En desarrollo de aquellos elementos y principios y características de la contratación privada, la jurisprudencia civil de la Corte Suprema de Justicia ha elaborado teorías en relación a los contratos conexos y coligados. En cuanto a los contratos conexos, se dice que existe conexidad contractual cuando varios contratos son autónomos, participan en una misma operación económica, tienen una unidad de finalidad, comparten partes o subredes de partes y generan interdependencia funcional. Como efectos jurídicos relevantes de esta característica de los contratos conexos, destacamos que la responsabilidad es solidaria en virtud a la funcionalidad que prevén estos negocios jurídicos. También que de ellos se debe realizar una interpretación sistemática de esos clausulados y que se hace extensiva las excepciones y los medios de defensa entre los contratos vinculados.
Por su parte, los contratos coligados se dice que el coligamiento es un grado superior. Los contratos se encuentran coordinados por un vínculo jurídico intencional, creando una estructura asociativa. Los efectos de estos contratos coligados resaltan que es un contrato que influye en la existencia, validez y ejecución o ejecución de otro contrato. Su incumplimiento puede afectar la suerte del conjunto o resto de los contratos que a él se encuentran ligados. Y se aplican también los principios de buena fe y equilibrio sin anular la autonomía de cada uno de los contratos. Ahora bien, en tratándose de la teoría de la imprevisión contractual en Colombia, como ya lo hemos mencionado, en el derecho privado rige la autonomía de la voluntad pactada entre las partes del negocio jurídico, pero entonces nos planteamos qué implicaciones prácticas podría tener el confundir la teoría de la imprevisión del derecho privado con el equilibrio económico establecido por la normatividad eh, en casos prácticos, por ejemplo, para los contratos que vinculan entidades estatales o bien conocidos por aquellos que se regulen por la ley 80 o por aquellas entidades con un régimen mixto de contratación. Para ello tenemos que entonces acudir al artículo 868 del Código de Comercio de Colombia, que dice que cuando las circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá pedir su revisión. El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato. Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea. Sobre el particular, es menester traer a colación el reciente pronunciamiento de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 1360 del año 2024, en la cual se hace a precisión se narra la trayectoria de esta teoría de la imprevisión contractual, en donde podemos encontrar que en una primera etapa, data aproximadamente de la década de 1930 a 1950, en donde la Corte analiza la teoría de la imprevisión, entendida esta etimológicamente como rebus sic stantibus, inspirada en el derecho canónico y la doctrina francesa. Allí la Corte rechazaba aplicar ampliamente en el derecho civil dicha teoría por considerarla contraria al artículo 1602, es decir, a la fuerza obligatoria de la voluntad plasmada en un contrato por parte de los extremos contratantes. De esto entonces encontramos sentencias del año 1935, 1936, 1938, 1942 y 1945. Posteriormente, una segunda etapa, se abre paso a un reconocimiento parcial. Eso data más o menos aproximadamente a los finales del siglo XX, en donde la Corte empieza a admitir la aplicación de la teoría en casos excepcionales, vinculándola a los principios de justicia y equidad. Eh, Allí se admite que condiciones extraordinarias pueden permitir la adaptación del contrato, pero sin indemnización retroactiva. Eh, de esto hay sentencias del año 1989, 1995 y del año 2000. Una tercera etapa hace ya alusión a la regulación propia del Código de Comercio vigente del año 1971, que rige actualmente el Código de Comercio colombiano,
en donde el legislador incorporó formalmente la revisión del contrato por circunstancias extraordinarias, aplicable a los contratos de ejecución sucesiva, periódica o diferida, con alteración extraordinaria e imprevisible de las circunstancias que vuelvan la prestación excesivamente onerosa. La Corte desarrolla intensamente esta figura desde ese entonces, es decir, aproximadamente desde el año 2000 hasta la fecha, y consolida como elementos propios de la teoría de la imprevisión contractual en derecho privado que la imprevisión no excusa el incumplimiento, no procede en contratos extinguidos, es decir, aquellos que ya han sido ejecutados o liquidados. Solo produce efectos ex nunc, es decir, hacia el futuro. No da lugar a indemnizaciones ni mayores costos pasados y requiere la imprevisibilidad, ajenidad, ausencia de culpa y onerosidad grave. En la sentencia mencionada, la CSC 1360 del 2024, la Corte afirma que la teoría de la imprevisión no es equivalente al restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal propiamente establecido en la Ley 80 de 1993. ¿Por qué? Porque en derecho privado solamente produce eh, la aplicación de la teoría de la imprevisión contractual durante la vigencia del contrato, nunca para contratos liquidados o plenamente ejecutados. No reconoce sobrecostos retroactivos y su finalidad es ajustar el contrato, más no indemnizar. Allí la Corte destaca que la acción judicial que se confiere al afectado no es de naturaleza reparativa, es decir, no busca compensar las pérdidas acaecidas en ejecución del contrato, sino reequilibrar las prestaciones de las partes hacia el futuro o de no ser ello posible, resolver aquella convención o negocio jurídico. Por ende, no opera la imprevisión cuando el suceso está a la esfera del círculo del riesgo de la parte afectada, el alea normal del contrato, o es imputable a la propia conducta, hecho, dolo, culpa, exposición, incuria, negligencia o imprudencia o falta de medidas idóneas para prevenir lo que es previsible por parte de los contratantes y así poder evitar o mitigar el evento o sus efectos. El derecho privado solo habilita el reajuste del pacto o su resolución en ambos casos, como se dijo, con efectos SNUC, es decir, hacia el futuro. Por tal razón, ante el advenimiento de circunstancias imprevisibles que hagan más oneroso el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cualquiera de las partes, las normas que rigen los contratos entre los particulares consagran el derecho a solicitar la revisión judicial, es decir, ante el juez natural, de las condiciones pactadas y dispone que tal revisión debe predicarse antes de ejecutar tales obligaciones. De accederse a tal pretensión, aplica para las prestaciones que se cumplan en el futuro y durante la vigencia del contrato, como se ha dicho. En ese entonces, en ese evento, la parte demandada solamente está obligada a pagar lo pactado en el contrato y ese pacto solo puede ser modificado por voluntad de las partes, es decir, se destaca la autonomía de la voluntad privada y excepcionalmente por disposición del juez se podría modificar. Y solo estará obligado a reparar perjuicios cuando el deudor incumpla lo pactado. En conclusión, la sentencia, en contraste con la normatividad privada y la normatividad que establece la teoría del equilibrio económico del contrato, dice que la segunda de las teorías es solamente prevista para aquellas entidades estatales o contratos estatales en razón a las funciones y fines esenciales de las entidades públicas. Esa teoría permite compensaciones retroactivas y procede incluso después de la liquidación del contrato estatal. Por su parte, la teoría de la imprevisión es solamente para el derecho privado, según el artículo 868 del Código de Comercio, y procede únicamente durante la ejecución, sin indemnización retroactiva y orientada a restablecer el equilibrio del contrato hacia el futuro.